método Stanislavski. ¿Por qué elegí el método Stanislavski? Porque para mí esto es un método, en verdad es como una síntesis de lo que es el método Stanislavski en animación. O sea, el método Stanislavski en general, que es como todo un tema gigante que ven los actores. Y yo extraje así pequeñas cositas leyendo del tema y las empecé a aplicar, a intentar aplicar en animación. Y llevo haciendo eso harto tiempo y también llevo harto tiempo enseñándolo. De eso se trata el live de hoy día y les tengo preparada aquí esta presentación, la vamos a ver al tiro. Entonces, ¿por qué puse acá tres cosas? Puse a Stanislavski, que ahí la está rompiendo porque está llegando a nuevos rumbos, que es la animación. ¿Ya? Stanislavski es un actor ruso que revolucionó con sus teorías el teatro en su momento. ¿Ya? El teatro antes de Stanislavski era indicativo, se suele decir que era indicativo, lo que quiere decir que los actores como que aprendían emociones y las representaban como muy literalmente, ¿ya? Y sin mucho, no siendo muy realistas. Entonces, por ejemplo, si estaba triste era como así, ¿cierto? Si estaba feliz era como así, y no había tanta sutileza, y sobre todo no había realismo, eso es como el tema, no era una actuación como la que uno ve ahora en HBO, donde hay un personaje mirando y le pasan un montón de cosas internas y casi no se mueve, y eso no existía, no existía antes de Stanislavski. Quizás habían personas con más talento que eran capaces en el fondo, mostrar sinceridad, pero no había un método, ¿ya? Por eso Stanislavski crea su método, ¿ya? Él, al hacer esto, él revolucionó, o sea, es similar a lo que pasó en el arte, en el Renacimiento, con el descubrimiento de la perspectiva y la anatomía. Que el arte medieval, si tú ves un cuadro, el cuadro no refleja la realidad tan fielmente, ¿cierto? Es como una caricatura, ¿ya? La actuación también no era realista. Y con Stanislavski estudió psicología, se cree, no se sabe muy bien, pero se cree que estudió psicología porque hay elementos que él tomó, o sea, de los elementos que él considera en su método, se relacionan con Pablo y otros gente que estaba más o menos teorizando en su momento, ¿ya? Entonces, ¿a qué conclusiones llegó él? Él decía que el ser humano siempre está buscando algo, siempre está persiguiendo un objetivo, ¿ya? Esto es interesante porque yo me acuerdo haber visto una vez una charla de un budista. No era un monje, pero era alguien que se dedicaba al budismo y decía que estaba chato de que en las películas siempre se veía a alguien con un objetivo, que era como, ¿por qué tiene que tener alguien un objetivo y no puede vivir tranquilamente? Y a mí me llamó la atención porque hay una incomprensión ahí, porque en el fondo, cuando uno ve una historia, uno quiere ver a alguien no en su mejor momento, ¿cierto? Uno ve a alguien, por ejemplo, el maestro Chifu podría ser alguien que se da cuenta. Ahí sí. El maestro Chifu es alguien que. Estoy hablando de Kung Fu Panda. El maestro Chifu es muy neurótico al principio, a pesar de que él medita y hace todo, está súper perturbado por dentro, ¿cierto? Entonces la historia parte con él así y termina con él como casi iluminado, ¿cierto? Totalmente superado, así como yo ya no necesito perseguir estos objetivos o estar tan neuróticamente atento a que Tai Lung se va a vengar y todo eso y no podemos hacer nada, ¿cierto? Ya, entonces él llega a ese estado que decía este budista que les digo, cuando en el fondo vive esta historia, ¿ya? La historia en cierto sentido es artificial. Hay personas que a lo mejor son muy iluminadas y no necesitan de un objetivo. Eh, nosotros los seres humanos normales y neuróticos, sí, siempre estamos persiguiendo algo que debe ser una herida de nuestra niñez, ¿ya? Entonces, ese gran anhelo que tenemos se le llama super objetivo, porque lo buscamos en todo. Por ejemplo, uno puede buscar reconocimiento, ¿ya? En el caso, voy a hablar de Kung Fu Panda de nuevo porque me gusta esto, pero por ejemplo, Po en Kung Fu Panda busca eso, ¿cierto? Y, y bueno, cada película que ustedes pueden pensar siempre hay un anhelo general del personaje, del protagonista sobre todo, que quiere conseguir. ¿Y qué pasa? Que hay un el conflicto se produce porque eso que quiere el personaje tiene un obstáculo. ¿Ya? Tiene un obstáculo que no le permite conseguir ese objetivo, ¿ya?
En el fondo, claro, eso por un lado. Entonces, el volvamos a Po quiere reconocimiento, pero es un tonto, es un estúpido y es torpe, ¿cierto? Entonces quiere ser más encima, quiere ser un maestro del Kung Fu, siendo torpe y estúpido. Y además, otro obstáculo que él tiene es que tiene que vencer a Tai Lung, que es un genio y bueno, y lleva como 20, 30 años haciendo Kung Fu, siendo un genio, y él tiene que vencerlo, y siendo un estúpido. Entonces, y así conseguir reconocimiento, ¿ya se entiende? Entonces, eso te crea al final una situación que es una buena historia. ¿Ya? Ahora, bueno, el método Stanislavski se basa más en lo que es la actuación, así que no me voy a meter tanto en el tema del guión, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, el siguiente como paso de este método es, o sea, primero identificamos el superobjetivo. Ya, mi personaje quiere reconocimiento, o quiere venganza, o quiere algo así. Cuando identificamos eso, después tenemos que ver nuestra escena, suponiendo que el guión está hecho. Decimos ya, nuestra escena, en esta escena, en este momento, ya en presente, ¿qué quiero hacer? O sea, qué quiero lograr en este momento? ¿Qué se me interpone en este momento a conseguirlo? ¿Y qué hago para sobreponerme a este obstáculo y conseguir mi objetivo en esta escena? ¿Ya? ¿Por qué le digo en este momento? Por ejemplo, Po, supongamos que es Po en Kung Fu Panda, ¿ya? Él quiere como impresionar al maestro Chifu por decir algo, ¿ya? Y hay una escena, no sé si se acuerdan, que está él en una, como que se despertó temprano y está como ejercitando con las piernas abiertas en un artefacto que es como para entrenar Kung Fu. Y resulta que está atorado, ¿ya? Entonces su conflicto ahí es como que ya, él quería impresionar, quería dar una buena impresión y resulta que ya de partida ya está dando jugo. Y, espera un poquito. Eh, entonces ya, y su conflicto está con la impresión. Él quiere el reconocimiento de Maestro Chifu y no lo consigue. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Hace muchas cosas para tratar de conseguir ese. Primero intenta esto que les dije de despertarse temprano, trata de elongar y no le resulta. Después trata de impresionarlo luchando con los otros maestros y que todos le sacan la mugre, ¿cierto? Y al final, claro, al final tiene que haber lo que se llama un cambio de valor. ¿Ya? El cambio de valor, por ejemplo, en este caso es que el maestro Chifu se rinde y, o sea, el maestro Chifu se agota de la mentira que le hace, porque se acuerdan que el maestro Chifu como que también tiene su propio conflicto, pero el maestro Chifu como que lo trata un poco condescendientemente y quiere que él se rinda por su cuenta, como que se vaya del templo porque lo trata mal hasta que él se va hasta que Po se vaya por su cuenta, pero eso no ocurre, entonces al final el maestro Chifu de esa escena lo lanza y lo tira fuera del templo a la fuerza. Y eso es un cambio de valor porque no era lo que esperaba Po y tampoco es lo que esperaba el maestro Chifu. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque comprender estos 5 puntos, que el objetivo, el super objetivo, obstáculos y tácticas, te permita siempre armar una escena que sea interesante. ¿Ya? Bueno, el tema es cómo se aplica la animación. ¿Ya? Porque los actores lo tienen como armado desde otro lado. Yo traté de encontrar formas de incluir estos mismos principios en piezas animadas. ¿Ya? Entonces les voy a tratar de mostrar en ejemplos lo que les estoy diciendo. Ya, lo primero que pueden hacer, o sea, lo primero que hay que hacer es escrito. ¿Ya? Yo sé que puede parecer extraño, pero ayuda mucho. Es decir, ya, es ponerse a escribir y decir, ya, mi personaje tiene este objetivo, super objetivo, este obstáculo, estas tácticas, lo que vimos recién, ya, escrito. Pero una vez que lo tengan escrito, ustedes pueden hacer una serie de thumbnails. Esto es algo que hice yo. Es una escena que yo hice para un plano para mi memorreel. Entonces, les voy a mostrar acá. Espero que se vea bien. Acá dice como ya, vamos. Esfuerzo, oh, maldición. Dice, lo hice, ¿cierto? Ah, oh, qué linda. Oh, mierda. Y se cae. ¿Ya? Entonces, todo lo que el personaje está pensando, lo escribí. ¿Ya? Pero uno lo escribe porque quiere que se refleje en la actuación. ¿Ya? Si nosotros vemos un personaje como este y no podemos detectar lo que el personaje piensa, nosotros nos vamos a aburrir. ¿Ya? Entonces, esa es la intención de escribir el subtexto cuando planeamos nuestra animación. ¿Ya? Voy a mostrar el ejercicio listo.
Sí. Si se fijan, aquí están todos los principios que vimos, porque este personaje en este momento se está preparando para levantar la pesa, ¿cierto? Entonces su objetivo específico en esta escena quizás es levantar la pesa, ¿ya? Porque eso es concreto de la escena. Pero su super objetivo podría ser, por ejemplo, o un objetivo más alto de secuencia podría haber sido ponerse en forma, ¿ya? Ahora, quizás su super objetivo, que es como lo que él quiere en la vida, es encontrar el amor, ¿cierto? Porque eso es lo que te mueve quizás después me voy a poner en forma, después voy a ir al gimnasio, voy a levantar esta pesa y así voy algún día a ser fuerte y musculoso y voy a encontrar a una niña que me gusta y voy a encontrar el amor, ¿ya? Esa es como la idea detrás del super objetivo, ¿ya? Entonces, el super objetivo sería ese. El objetivo es acá levantar la pesa y el obstáculo es que él es muy flaquito, ¿cierto? Es importante que el obstáculo sea grande, sea lo más complejo posible. Entonces, en este caso, que le esté levantando la pesa, si yo hago un personaje fuerte, ¿cierto? Que se ve fuerte, no va a haber tanto conflicto, ¿cierto? Porque un personaje fuerte obviamente va a poder levantar esa pesa. Entonces es más interesante que sea flaquito y debilucho, ¿cierto? Y tenga que levantar esta pesa. Tiene como un camino grande por recorrer y un conflicto fuerte, ¿cierto? Eso también es importante. Eh, y claro, y cada una de sus tácticas al principio están también. Entonces, como el darse ánimos, como voy a hacerlo, ¿cierto? Después decide con fuerza levantarla, ¿cierto? Después está como más para cagar, como más complicado y sigue intentándolo. Y al final está el cambio de valor, que es lo que le decía. El cambio de valor es lo inesperado. Lo inesperado es que pasa esta niña, que lo distrae, que más encima es lo que él quería. Eso es como su objetivo, es como impresionar a las niñas también. Entonces como que al ver eso se cae y ahí en el fondo no cumple su objetivo en la escena, ¿ya? Cuando hablamos de cambio de valor, que es lo que le decía lo que pasa al final de este plano, se le llama valor, los valores no son los valores como morales, ¿ya? Los valores son situaciones de vida del personaje que se pueden polarizar de positivo a negativo o de negativo a positivo. Por ejemplo, estar traición y traición, lo contrario de traición es lealtad, lealtad a traición. ¿Ya? Por ejemplo, un personaje como que aparentemente estaba ayudando a alguien, después lo apuñala por la espalda y ahí tienes un cambio de valor. Siempre que hay un cambio de valor se hace más interesante. El cambio de valor acá es el control, ¿ya? Está como ya vamos, está como todo bajo control, él la tiene todo, está seguro de lo que está haciendo, pero finalmente pierde todo el control de la situación. Entonces, siempre piensen, siempre piensen también, el cambio de valor es como el broche de oro de una buena escena, ¿ya? Es lo que hace que sea divertido, que te haga reír. Bueno, y además del subtexto, o sea, cuando pensamos en subtexto, también tenemos que pensar en el subtexto del diálogo, ¿ya? Y que lo hace un poquito más complejo, ¿ya? Por ejemplo, quizás mucha gente ha escuchado lo que es el subtexto, ¿cierto? El subtexto no sé, podría ser, hoy que hace calor y en verdad lo que quieres es que la otra persona vaya a cerrar la ventana, por decirlo, ¿ya? Entonces, quizás si lo entendemos desde estos puntos que les he dicho, quizás es una táctica, ¿cierto? La táctica es como dar pena. Yo estoy dando pena para que el otro haga algo. Y el subtexto es como, oh, que hace calor, ¿cachai? Y ahí surge algo interesante en el diálogo. Si el diálogo es lo mismo que el subtexto, por ejemplo, si yo quiero que abre la ventana y yo le digo, oye, abre la ventana, y significa eso, va a ser un texto plano, ¿ya? Eh, Les voy a mostrar un ejemplo para que se entienda mejor. Pero este fue un diálogo que a mí me dieron mucha libertad de hacer un poco lo que estoy enseñando y lo hice desde el principio, desde el Animatic. ¿Ya? Me pasaron un diálogo que es de una serie que se llama Puerto Papel y me dijeron como haz lo que queráis. Y yo como dije, ya bacán, voy a poder aplicar todas las teorías
que estoy enseñando y que aplico y todo eso. Entonces fue acá. Y este era el diálogo, les voy a mostrar la animática y después les voy a explicar un poco lo que había detrás como del método Stanislavski. Acá ella dice, ¿Otra vez esta caverna? no, ¿Morty? ¿De nuevo con la broma del monstruo? Ya. ¿Quién Entonces, sea? el diálogo como que en sí mismo no tiene mucho sentido. Yo le traté de dar un sentido porque era muy cortito y bueno. Lo que yo quería hacer es que está pensando en una situación dramática para esto, era que la niña de este personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero esta niñita quiere divertirse con sus amigos, ¿ya? Quiere divertirse con sus amigos, pero tiene varios problemas. Uno es que al principio de la escena está sola, ¿cierto? Está sola al principio. Después, además, piensa que puede que la estén molestando, ¿ya? Que es como llevar un poco más al extremo el conflicto, porque es como que además de estar sola, o sea, de querer divertirse con alguien, quizás está con alguien, pero esa persona la trata mal, ¿ya? Entonces eso lo hace como aún más conflictivo, ¿ya? Y al final, lo que yo hice, aunque no se ve en el plano, yo lo que quería hacer era que ella encontrara como un perrito, ¿ya? Y no vemos al perrito, pero vemos que ella se pone feliz. Entonces lo vamos a mostrar el plano listo, pero... ¡Carlos, apúrate! ¿Otra vez esta caverna? ¿Morty? ¿De nuevo con la broma del monstruo? Sí, entonces, bueno, como le expliqué ahora como los objetivos, ¿cierto? Y los obstáculos, pero las tácticas también son bien específicas. Por ejemplo, acá dice, ¡Carlos, apúrate! Carlos, apúrate y lo hace así, ¿cierto? Es como invitarlo. También es un poco seducirlos, como ven para acá, ¿cachai? No algo romántico, sino que como acá está la diversión, ¿cierto? Como medio pícaro. ¿Otra vez esta caverna? Y aquí es como, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Ella dice, otra vez esta caverna, pero dice, como, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Entonces está esforzándose por tratar de saber qué pasa. ¿Ya? Y ¿Morty? ¿De nuevo con la broma del monstruo? acá dice, cuando dice Morty de nuevo con la broma del monstruo, las amenazas, así como, a ver, me están amenazando, me están molestando, ¿cierto? A ver, sale, pues. Como eso, ¿cierto? Es como una amenaza, ¿cierto? Esa es una táctica, amenazar. Y después dice como, y es como, espérate un poco, ¿cierto? Es como, pausa, espérate un poco, parece que no es lo que yo estaba pensando que estaba pasando. Y dice, oh, y ahí es como, oh, no sé, Pedrito, el perrito, no sé cómo se llamará. ¿Cierto? Entonces ahí tienes un cambio de valor. Ella parte como, ¿y cuál es el cambio de valor? Ella pasa de estar sola a estar acompañada. Y ahí cuando tienes esos cambios de valor, ya tienes como el cierre como perfecto, por así decirlo, de una escena. Y hace tu plano como mucho más entretenido. Bueno, no sé si hay no sé si hay más comentarios, así que voy a cerrar el live. Y bueno, muchas gracias por participar y nos vemos después. Chao, chao.